Isamu Novelas presenta Señor de los Misterios capítulo 1, Carmesí. Capítulo 1, Carmesí. Traductor, Estudios Atlas. Editor, Estudios Atlas. Doloroso. ¡Qué doloroso! Me duele mucho la cabeza. Un mundo de sueños llamativo y deslumbrante lleno de murmullos instantáneamente destrozado. El profundamente dormido Zhou Mingrui sintió un dolor palpitante anormal en la cabeza, como si alguien lo hubiera azotado despiadadamente con un palo una y otra vez. No, era más como un objeto punzante atravesado por sus sienes seguido de un giro. ¡Ay! En su estupor, Zhou Mingrui intentó darse la vuelta, mirar hacia arriba y sentarse. Sin embargo, era completamente incapaz de mover sus extremidades como si hubiera perdido el control sobre su cuerpo. Por lo que parece, todavía no estoy despierto. Todavía estoy en un sueño. ¿Quién sabe? Tal vez la próxima escena sea de mí pensando que ya estoy despierto, pero en realidad todavía estoy durmiendo. Zhou Mingrui, que no estaba familiarizado con encuentros similares, hizo todo lo posible por concentrarse para escapar de los grilletes que le imponían la oscuridad y la confusión. Sin embargo, mientras aún estaba en su ensueño, cualquier voluntad que pudiera invocar era etérea como una niebla fugaz. Encontró sus pensamientos difíciles de controlar e introspeccionar. No importa cuánto lo intentara, aún así perdió la concentración cuando surgieron pensamientos aleatorios en su mente. ¿Por qué de repente tendría un dolor de cabeza tan insoportable en mitad de la noche? Y es realmente doloroso. ¿Podría ser algo así como una hemorragia cerebral? Joder, ¿no me digas que voy a morir joven? Necesito despertar. Ahora. ¿Por qué no parece doler tanto como antes? Pero ¿por qué todavía siento como si un cuchillo contundente me estuviera cortando el cerebro? Por lo que parece, dormir es imposible. ¿Cómo voy a presentarme a trabajar mañana? ¿Por qué sigo pensando en el trabajo? Este es un auténtico dolor de cabeza. Por supuesto que tengo que tomarme un tiempo libre. No tengo que preocuparme por las quejas de mi manager. Oye, dicho de esa manera, no parece tan malo. Jeje. Puedo terminar teniendo algo de tiempo libre para mí. Un dolor punzante inundó a Zhou Mingrui, permitiéndole acumular lentamente una fuerza inmaterial hasta que finalmente pudo mover la espalda y abrir los ojos. Finalmente se liberó de su ensueño. Su visión se volvió borrosa por primera vez antes de que fuera protegida por un tenue rojo carmesí. Todo lo que podía ver era un escritorio de estudio hecho de madera corpulenta frente a él. Justo en el medio había un cuaderno abierto con páginas toscas y amarillas. El título estaba escrito de manera llamativa con letras negras extrañas y profundas. A la izquierda del cuaderno había una pila de libros cuidadosamente dispuestos, que sumaban unos 8. La pared de su derecha estaba incrustada con tubos de color blanco grisáceo con lámparas de pared conectadas a ellos. La lámpara tenía un estilo occidental clásico. Tenía aproximadamente la mitad del tamaño de la cabeza de un adulto con una capa interior de vidrio transparente y un exterior revestido de metal negro. En diagonal debajo de la lámpara había una botella de tinta negra envuelta en un brillo rojo pálido. Su superficie en relieve formaba un patrón de ángel borroso. Delante de la botella de tinta y a la derecha del cuaderno había un bolígrafo de color oscuro con un cuerpo completamente circular. Su punta brillaba con un ligero brillo mientras su tapa descansaba justo al lado de un revólver de latón. ¿Un arma? ¿Un revólver? Zhou Mingrui quedó completamente desconcertado. Las cosas que se le presentaron le eran ajenas. No se parecía en nada a su habitación. Mientras se sentía conmocionado y confundido, descubrió que el escritorio, el cuaderno, la botella de tinta y el revólver estaban cubiertos con una capa de velo, carmesí, resultado de la luz que brillaba desde la ventana. Subconscientemente, miró hacia arriba y levantó la mirada poco a poco. En el aire, una luna carmesí colgaba muy por encima del telón de fondo de una cortina de terciopelo negro, que brillaba en silencio. Zhou Mingrui se sintió inexplicablemente horrorizado cuando se levantó abruptamente. Sin embargo, antes de que sus pies se enderezaran por completo, su cerebro protestó con un dolor punzante. Le hizo perder temporalmente sus fuerzas al caer incontrolablemente. Sus nalgas se estrellaron fuertemente contra la fornida silla de madera. ¡Pa! El dolor hizo poco. Zhou Mingrui se puso de pie de nuevo apoyándose. Se dio la vuelta con nerviosismo cuando comenzó a evaluar el entorno en el que se encontraba. La habitación no era muy grande, con una puerta marrón a cada lado de la habitación.
Cerca de una pared opuesta había una cama baja de madera. Entre la cama y la puerta izquierda había un mueble. Sus dos puertas estaban abiertas y debajo había 5 cajones. Al costado del gabinete, había el mismo tubo de color blanco grisáceo en la pared a la altura de una persona. Sin embargo, estaba conectado a un extraño dispositivo mecánico con engranajes y cojinetes expuestos en varios puntos. Artículos que parecían estufas de carbón se encontraban en la esquina derecha de la habitación, cerca de la mesa, junto con ollas para sopa, ollas de hierro y otros utensilios de cocina. Al otro lado de la puerta derecha había un espejo de vestir con 2 grietas. Su parte inferior estaba hecha de madera y los patrones eran simples y lisos. Con un movimiento de mirada, Zhou Mingrui se notó en el espejo y lo presentó. Cabello negro, pupilas marrones, camisa de lino, rasgos de complexión fina, aspecto medio y contorno bastante profundo. ¿Qué es esto? Zhou Mingrui inmediatamente provocó un suspiro cuando surgieron en su mente muchas conjeturas indefensas y confusas. El revólver al antiguo estilo europeo y la luna carmesí que se veía diferente a la luna de la Tierra solo podían significar una cosa. ¿Podría haber transmigrado? Zhou Mingrui abrió ligeramente la boca. Había crecido leyendo novelas web y a menudo había fantaseado con escenas de este tipo. Sin embargo, momentáneamente le resultó difícil aceptar la situación cuando se encontró en uno. ¿Probablemente esto era lo que significaba amar una fantasía uno? En un minuto, Zhou Mingrui ya se había maldecido mientras intentaba sacar lo mejor de su situación adversa. Si no fuera por el dolor de cabeza aún palpitante que dejaba sus pensamientos muy nerviosos pero claros, definitivamente habría sospechado que estaba soñando. Cálmate, cálmate, cálmate. Después de respirar profundamente, Zhou Mingrui trabajó duro para dejar de entrar en pánico. En ese momento, mientras su mente y su cuerpo se calmaban, los recuerdos comenzaron a inundarlo a medida que aparecían lentamente en su mente. Klein Moretti, ciudadano del Reino Loen del continente norte, condado de Aguba, ciudad de Tingen. También se graduó recientemente del Departamento de Historia de la Universidad de Koi. Su padre era un sargento del ejército real que se había sacrificado durante un conflicto colonial con el continente sur. El subsidio por duelo le dio a Klein la oportunidad de estudiar en una escuela de idiomas privada y sentó las bases para su admisión en la universidad. Su madre era devota de la diosa de la noche. Falleció el año en que Klein aprobó los exámenes de ingreso a la Universidad de Koi. También tenía un hermano mayor y una hermana menor. Se quedaron juntos en un apartamento de 2 dormitorios. Su familia no era rica y su situación podría incluso describirse como algo deficiente. En la actualidad, la familia contaba únicamente con el apoyo del hermano mayor que trabajaba como empleado en una empresa de importación y exportación. Como graduado en historia, Klein comprendió el conocimiento de la antigua lengua Feisak, considerada el origen de todas las lenguas en el continente norte, así como la lengua hermés que aparecía a menudo en los mausoleos antiguos, así como textos sobre rituales de sacrificio y oración. Lenguaje hermés. La mente de Zhou Mingrui se agitó cuando extendió la mano para frotar sus palmas palpitantes. Miró hacia la mesa en el cuaderno abierto. Se dio cuenta de que el texto en el papel amarillento pasó de extraño a extraño, antes de pasar de extraño a algo familiar. Luego se convirtió en algo legible. Era un texto escrito en idioma hermés. La tinta oscura escribió lo siguiente. Todos morirán, incluido yo. Silbido. Zhou Mingrui se sintió inexplicablemente horrorizado. Instintivamente se reclinó en un intento de ampliar la distancia entre él y el cuaderno, así como el texto que contenía. Al estar muy débil, estuvo a punto de caer, pero logró extender las manos con fuerza para agarrarse al borde de la mesa. Sintió que el aire circundante era turbulento como si resonaran débiles murmullos en él. El sentimiento era similar a escuchar historias de terror contadas por mayores cuando él era joven. Sacudió la cabeza, creyendo que todo era una ilusión. Zhou Mingrui encontró el equilibrio y desvió la mirada del cuaderno mientras respiraba. Esta vez, su mirada aterrizó en el reluciente revólver de latón. De repente surgió una pregunta en él. Con la situación familiar de Klein, ¿cómo pueden tener el dinero o los medios para comprar un revólver? Zhou Mingrui no pudo evitar desaprobar. Mientras pensaba profundamente, de repente descubrió una huella roja a un lado de la mesa. Su color era más profundo que la luz de la luna y mucho más grueso que el bal. Era una huella de mano sangrienta. ¿Una huella de mano ensangrentada?
Zhou Mingru inconscientemente volteó su mano derecha que había estado sosteniendo el borde de la mesa. Mirando hacia abajo, vio que tenía la palma y los dedos cubiertos de sangre. Al mismo tiempo, continuó el dolor punzante en la cabeza. Aunque se había debilitado un poco, continuó incesantemente. ¿Me abrí la cabeza? Zhou Mingru adivinó mientras se daba la vuelta y caminaba hacia un espejo roto. Unos pasos más tarde, una figura de cabello negro, complexión mediana y ojos marrones apareció claramente frente a él. La persona tenía un aire erudito distintivo. ¿Este es el presente yo? ¿Klein Moretti? Zhou Mingru quedó atónito momentáneamente. Como por la noche no había suficiente iluminación, no pudo ver algo con claridad. Continuó hacia adelante hasta que estuvo a un paso de chocar con el espejo. Usando la luz de la luna en forma de velo carmesí como iluminación, giró la cabeza y examinó la comisura de su frente. Un claro reflejo apareció en el espejo. Su templo tenía una herida grotesca con marcas de quemaduras en su periferia. La sangre manchó el entorno de la herida y había jugos cerebrales de color blanco grisáceo retorciéndose lentamente en su interior. Tocar. 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 Zhou Mingru retrocedió asustado ante el espectáculo que lo saludó. Era como si la persona en el espejo de vestir no fuera el mismo, sino un cadáver desecado. ¿Cómo podría seguir viva una persona con heridas tan graves? Volvió a girar la cabeza con incredulidad y pasó por el otro lado. Aunque estaba a una distancia y la iluminación era deficiente, todavía podía ver la herida penetrante y las manchas de sangre de color rojo oscuro. Asest. Zhou Mingru respiró hondo mientras se esforzaba por calmarse. Extendió la mano para presionar su pecho izquierdo y sintió su corazón acelerado que exudaba una inmensa vitalidad. Luego tocó su piel expuesta. Debajo del ligero frío fluía el calor. Cuando se agachó y después de verificar que sus rodillas podían doblarse, Zhou Mingru se levantó de nuevo y se calmó. ¿Qué está pasando?, murmuró con el ceño fruncido. Planeaba inspeccionar gravemente su lesión en la cabeza una vez más. Dio 2 pasos hacia adelante y de repente hizo una pausa. La luz de la luna sanguínea era relativamente oscura, por lo que era insuficiente para su inspección seria. Un fragmento de memoria se activó cuando Zhou Mingru giró la cabeza para mirar los tubos de color blanco grisáceo y la lámpara con rejilla metálica en la pared justo al lado del escritorio de estudio. Esta era la lámpara de gas más común de la época. Su llama era estable y sus capacidades de iluminación eran excelentes. En la situación familiar de Klein Moretti, incluso una lámpara de queroseno era un sueño y mucho menos una lámpara de gas. El uso de velas era más adecuado para su posición y estatura. Sin embargo, cuando quemó el aceite de medianoche hace 4 años para ser admitido en la Universidad de Coy, su hermano mayor, Benson, sintió que era un asunto importante del que dependía el futuro de su familia. Por lo tanto, insistió en crear condiciones de estudio propicias para Klein, incluso si eso significaba endeudarse. Por supuesto, Benson, que sabía leer y escribir y había trabajado durante varios años, no era una persona imprudente que no pensaba en las consecuencias. Tenía bastantes trucos bajo la manga. Razonó con el propietario para elevar los estándares del apartamento instalando tuberías de gas para mejorar la probabilidad de alquileres en el futuro. El propietario quedó convencido y proporcionó el dinero para completar las modificaciones básicas. Luego, aprovechando la comodidad de trabajar en una empresa de importación y exportación, compró una lámpara de gas nueva que estaba casi a precio de costo. Al final, todo lo que necesitaba era utilizar sus ahorros y no necesitar pedir dinero prestado. Después de que el fragmento de memoria pasó por su mente, Zhou Mingru llegó al escritorio donde giró la válvula de la tubería y comenzó a girar el interruptor de la lámpara de gas. Con un sonido chisporroteante, sonó una chispa por fricción. La luz no descendió sobre Zhou Mingru como esperaba. Giró el interruptor unas cuantas veces más, pero lo único que hizo la lámpara de gas fue chisporrotear y permanecer oscura. Retrayendo su mano y presionando su sien izquierda, Zhou Mingru buscó por el motivo hurgando en sus fragmentos de memoria. Unos segundos más tarde, se dio la vuelta y caminó hacia la puerta. Llegó a la instalación de la máquina, que también estaba insertada en la pared y tenía tuberías de color blanco grisáceo conectadas. Este era un medidor de gas. Después de ver los engranajes y cojinetes expuestos, Zhou Mingru sacó una moneda del bolsillo de su pantalón. Era de color amarillo oscuro y tenía un brillo bronceado. El frente de la moneda estaba grabado con un retrato de un hombre con corona,
y había un minuto en un trozo de trigo en la parte posterior. Zhou Mingrui sabía que esta era la moneda más básica del reino Loen. Se llamaba centavo de cobre. El poder adquisitivo de un centavo era aproximadamente de 3 a 4 yuanes antes de su transmigración. Estas monedas tenían otras denominaciones, como 5 peniques, medio penique y cuarto de penique. A pesar de los tres tipos, las denominaciones no estaban en unidades lo suficientemente pequeñas. En la vida cotidiana, había que comprar varias cosas diferentes solo para gastar una sola moneda de vez en cuando. Después de lanzar el coin, que solo se acuñó y circuló después de que el rey Jorge III ascendiera al trono, a varias veces, Zhou Mingrui lo insertó en la delgada boca vertical, del medidor de gas. Clink. Zumbido. Después de que el centavo cayó al fondo del medidor, el sonido de los engranajes chirriantes sonó inmediatamente, produciendo un ritmo mecánico corto pero melodioso. Zhou Mingrui miró fijamente el medidor durante unos segundos antes de regresar al corpulento escritorio de madera. Luego extendió la mano para girar el interruptor de la lámpara de gas. Después de un poco de chisporroteo, hubo un sonido agudo. Una columna de fuego se encendió y creció rápidamente. Una luz brillante ocupó primero el interior de la lámpara de pared antes de penetrar el vidrio transparente, cubriendo la habitación con un brillo cálido. La oscuridad retrocedió rápidamente cuando el carmesí se retiró por la ventana. Zhou Mingrui se sintió cómodo por una razón desconcertante cuando rápidamente se acercó al espejo de vestir. Esta vez inspeccionó seriamente su sien y no se perdió ni un solo detalle. Después de algunas rondas de inspección, se dio cuenta de que, aparte de la mancha de sangre original, ya no salía líquido de la grotesca herida. Parecía que había recibido la mejor hemostasia y vendaje. En cuanto al cerebro de color blanco grisáceo que se retorcía lentamente y el crecimiento discernible de carne y sangre alrededor de la herida, significaba que la herida podía tardar de 30 a 40 minutos, o tal vez incluso de 2 a 3 horas antes de que solo dejara una ligera cicatriz. Los efectos restauradores que trae la transmigración. Zhou Mingrui se acurrucó en la comisura derecha de la boca mientras murmuraba en silencio. Después de eso, dejó escapar un largo suspiro. De todos modos, todavía estaba vivo. Después de decidirse, abrió un cajón y sacó un pequeño trozo de jabón. Tomó una de las toallas viejas y andrajosas que colgaban al costado del armario y abrió la puerta. Luego caminó hasta el baño público que compartían los inquilinos del segundo piso. Sí, debería limpiar las manchas de sangre en mi cabeza o seguiré pareciendo la escena de un crimen. Está bien asustarme, pero si tuviera que asustar a mi hermana Melissa cuando se levante mañana temprano en la mañana, sería bastante problemático. El pasillo exterior estaba completamente negro. Las siluetas apenas se acentuaban con la luz carmesí de la luna desde la ventana al final del pasillo. Parecían un par de ojos de monstruo que observaban en silencio a los vivos hasta altas horas de la noche. Zhou Mingrui aligeró sus pasos mientras caminaba hacia el baño comunitario con un miedo estremecedor. Cuando entró, había aún más luz de luna, lo que le permitía ver todo con claridad. Zhou Mingrui se paró frente a un lavabo y giró la perilla del grifo. Al escuchar el chorro de agua, de repente llamó a su casero, el señor Frankie. Como el agua estaba incluida en el alquiler, este caballero bajo y delgado, que vestía sombrero de copa, chaleco y traje negro, siempre inspeccionaba activamente el baño para tomar nota de cualquier sonido de agua corriente. Si el agua brotaba demasiado fuerte, el señor Frankie ignoraría todos sus rasgos caballerosos agitando su bastón y golpeando la puerta del baño, gritando cosas como, «Maldito ladrón, el desperdicio es un asunto descarado, te recordaré, si veo que esto sucede en otro momento, llévate con tu equipaje sucio, marca mis palabras. Este es el apartamento con la mejor relación calidad-precio de la ciudad de Tingen, no encontrará un propietario más amable en ningún otro lugar». Dejando de lado esos pensamientos, Zhou Mingrui usó una toalla húmeda para limpiar las manchas de sangre de su rostro una y otra vez. Después de revisarse usando el espejo deteriorado en el baño y verificar que todo lo que quedaba era una herida espantosa y un rostro pálido, Zhou Mingrui se relajó. Luego, se quitó la camisa de lino y usó una pastilla de jabón para eliminar las manchas de sangre. En ese momento frunció el ceño y recordó un posible problema. La herida era demasiado exagerada y había demasiada sangre. Aparte de su cuerpo, es probable que su habitación todavía tuviera signos de lesión. Después de que Zhou Mingrui terminó con su camisa de lino unos minutos más tarde, regresó rápidamente a su apartamento con una toalla húmeda.
Primero limpió la huella de sangre en el escritorio y luego, usando la iluminación de la lámpara de gas, buscó puntos que se perdió. Inmediatamente descubrió que una cantidad considerable de sangre había salpicado el suelo debajo del escritorio. Y había una bala amarilla en el lado izquierdo de la pared. Liberar una bala con un revólver apuntando a la sien. Después de mezclar y combinar las pistas de antes, Zoumingrui tuvo una idea aproximada de cómo había muerto Klein. No tenía prisa por verificar su suposición. En cambio, limpió seriamente las manchas de sangre y limpió la escena. Punto. Después de eso, recibió la bala y regresó al costado de su escritorio. Abrió el cilindro del revólver y vertió las balas en el interior. Un total de 5 balas y un cartucho tenían un brillo de latón. Intradebre. Zoumingrui miró el cartucho vacío frente a él y metió las balas en el cilindro mientras asentía. Cambió su mirada hacia la izquierda y aterrizó en las palabras del cuaderno. Todos morirán, incluido yo. Después de eso, surgieron aún más preguntas en él. ¿De dónde vino el arma? ¿Fue un suicidio o un suicidio falso? ¿En qué tipo de problemas podría meterse un licenciado en historia de origen humilde? ¿Por qué un método de suicidio así solo dejaría tan poca sangre? ¿Fue porque transmigré de manera oportuna y vino con beneficios curativos? Después de reflexionar por un momento, Zoumingrui se puso otra camisa de lino. Se sentó en la silla y empezó a reflexionar sobre asuntos más importantes. La experiencia de Klein todavía no era algo de lo que necesitara preocuparse. El verdadero problema era descubrir el motivo de su transmigración y si podía regresar. Sus padres, familiares, mejores amigos y amigos. El fascinante mundo de Internet y todo tipo de delicias. Estas fueron las razones que impulsaron su deseo de regresar. Haga clic. Haga clic. Clic. La mano derecha de Zoumingrui inconscientemente estaba sacando el cilindro del revólver y golpeándolo nuevamente en su lugar, una y otra vez. Sí, no ha habido mucha diferencia para mí entre este periodo de tiempo y el pasado. Tuve un poco de mala suerte. ¿Pero por qué transmigraría sin motivo desconcertante? Mala suerte. Sí. Probé un ritual de mejora de la suerte antes de cenar hoy. Un pensamiento brilló en la mente de Zoumingrui, iluminando los recuerdos que estaban ocultos por una niebla de confusión. Como político calificado en teclados, historiador del teclado, economista del teclado, biólogo del teclado y folclorista del teclado, siempre se había considerado a sí mismo como sabiendo algo de todo. Por supuesto, su mejor amigo a menudo se burlaba de él llamándolo, solo sabiendo un poco de todo. Y uno de ellos fue la adivinación china. Cuando visitó su ciudad natal el año pasado, descubrió un libro encuadernado en hilo titulado Quintessential Divination and Arcane Arts of the Inand and Dynasty, en una antigua librería. Parecía bastante interesante y podría ayudarle a adoptar posturas en Internet, así que lo compró. Desafortunadamente, su interés duró poco. El guión vertical que utilizó hizo que la experiencia de lectura fuera horrible. Todo lo que hizo fue hojear las páginas iniciales antes de arrinconarlo. Había experimentado una serie de mala suerte el mes pasado. Perdió su teléfono celular, los clientes huyeron después de engañarlo y errores en el trabajo. Solo entonces recordó de repente el ritual de mejora de la suerte escrito al comienzo de Quintessential Divination and Arcane Arts. Además, los requisitos eran extremadamente simples, sin ningún requisito básico. Todo lo que necesitaba era conseguir 4 porciones del alimento básico en su área y colocarlas en los 4 rincones de su habitación. Se pueden colocar sobre muebles como mesas y armarios. Luego, de pie en el medio de la habitación, tuvo que dar 4 pasos en el sentido contrario a las agujas del reloj para formar un cuadrado. El primer paso requirió que cantara sinceramente, bendiciones surgen del Señor inmortal del cielo y la tierra. El segundo paso fue cantar en silencio. Bendiciones surgen del cielo Señor del cielo y la tierra. El tercer paso fue, bendiciones proviene del exaltado tearca del cielo y la tierra, y el cuarto paso fue, bendiciones proviene del celestial digno del cielo y la tierra. Después de dar los 4 pasos, tuvo que cerrar los ojos y esperar 5 minutos en su lugar original. Solo entonces el ritual se consideraría completo. Como no le costó dinero, encontró el libro, siguió lo estipulado y lo hizo antes de cenar. Sin embargo, en aquel entonces no pasó nada. ¿Quién hubiera adivinado que realmente transmigraría en medio de la noche? Transmigración.
Existe una clara posibilidad de que se deba a ese ritual de mejora de la suerte. Sí, debería intentarlo aquí mañana. Si es realmente por eso, tengo posibilidades de transmigrar hacia atrás. Zhou Mingrui dejó de mover el cilindro del revólver y de repente se sentó hacia arriba. De todos modos, tuvo que intentarlo. Tuvo que intentar un Ave María. Después de confirmar su plan, Zhou Mingrui inmediatamente sintió que tenía una muleta mental. Su miedo e inquietud fueron arrastrados a un rincón de su mente. Solo entonces tuvo el ánimo de estudiar cuidadosamente los fragmentos de memoria de Klein. Zhou Mingrui habitualmente se levantaba antes de apagar la válvula de la tubería. Observó cómo la lámpara de pared se atenuaba gradualmente hasta que su llama se apagaba antes de volver a sentarse. Mientras inconscientemente jugueteaba con el cilindro de latón del revólver, presionó el costado de su cabeza. Poco a poco recordó sus recuerdos en la oscuridad teñida de carmesí, como si fuera el espectador más atento de una sala de cine. Quizás como resultado de que una bala le atravesó la cabeza, los recuerdos de Klein eran como cristales rotos. Los recuerdos no solo no eran contiguos, sino que había muchos puntos que claramente faltaban. Por ejemplo, recuerdos relacionados con cómo apareció en su poder el exquisito revólver, si se había suicidado o había sido asesinado, así como el significado de las palabras. Todos morirán, incluido me, en el cuaderno, o si había participado en algo extraño 2 días antes del incidente. Estos recuerdos particulares no solo se habían fragmentado, sino que también faltaban piezas. Lo mismo ocurría incluso con el conocimiento que debía saber. A la luz de la situación actual, Zhou Mingrui creía que si Klein regresaba a la universidad, era poco probable que pudiera graduarse. Esto fue a pesar de que dejó el campus hace apenas unos días sin relajarse un poco. Necesita participar en la entrevista del Departamento de Historia de la Universidad de Tingen 2 días después. Los graduados universitarios de Loen Kingdom no tienen la tradición de quedarse en su alma mater. Su mentor le había entregado una carta de recomendación para la Universidad de Tingen y la Universidad de Backlund. A través de la ventana, Zhou Mingrui observó en silencio la puesta de luna roja en el oeste. El hundimiento gradual de la luna continuó hasta que una tenue luz brilló desde el este, tiñendo el horizonte de dorado. En ese momento, hubo conmoción dentro del apartamento. Pronto, el sonido de pasos se acercó a su puerta. Melissa está despierta. Ella es realmente tan puntual como siempre. Zhou Mingrui sonrió. Debido a los recuerdos de Klein, ver a Melissa le hizo sentir como si ella fuera en realidad su hermana menor. Sin embargo, no tengo una hermana menor. Inmediatamente se contradijo. Melissa era diferente de Benson y Klein. Su educación rudimentaria no la completó en las clases de escuela dominical ofrecidas por la Iglesia de la Diosa de la Noche. Cuando alcanzó la edad escolar, el reino de Loen había promulgado la Ley de Educación Básica. Se estableció un comité de educación primaria y secundaria al que se le proporcionó financiación especial, lo que aumentó la inversión del reino en educación. En menos de 3 años, bajo la premisa de que se incorporarían numerosas escuelas religiosas, se establecieron muchas escuelas primarias públicas para mantener estrictamente el principio de neutralidad religiosa. Esto fue para evitar que la educación se involucrara en los conflictos entre el Señor de las Tormentas, la diosa de la noche y el dios del vapor y la maquinaria. En comparación con la escuela dominical, que solo costaba 1 centavo de cobre a la semana, el costo de una escuela primaria pública de 3 peniques a la semana parecía bastante caro. Sin embargo, los primeros solo impartían educación todos los domingos, mientras que los segundos impartían 6 días de clases a la semana. En conclusión, el precio era tan bajo que era casi gratuito. Melissa era diferente a la mayoría de las chicas. Desde muy joven disfrutó de cosas como engranajes, resortes y rodamientos. Su ambición era ser mecánica de vapor. Habiendo sufrido una falta de cultura, Benson, que conocía la importancia de la educación, apoyó los sueños de su hermana al igual que apoyó la educación universitaria de Klein. Después de todo, la escuela técnica de Tingen solo se consideraba educación secundaria. No era necesario que asistiera a una escuela de idiomas o a una escuela pública para obtener más conocimientos. En julio del año pasado, Melissa, de 15 años, aprobó sus exámenes de ingreso y cumplió su sueño de convertirse en estudiante en el Departamento de Vapor y Maquinaria de la Escuela Técnica de Tingen. Como tal, sus tasas escolares semanales aumentaron a 9 peniques. Mientras tanto,
La empresa de Benson se vio afectada por la situación en el continente sur. Hubo una caída drástica tanto en las ganancias como en las transacciones comerciales. Más de un tercio de los empleados fueron despedidos. Para conservar su trabajo y mantener su sustento, Benson solo podía aceptar tareas más arduas. Tuvo que trabajar horas extras con más frecuencia o dirigirse a lugares con entornos hostiles. Eso fue lo que ocupó en los últimos días. No es que Klein no pensara en ayudar a compartir la carga de su hermano mayor, sino que, al nacer plebeyo y haber sido admitido en una escuela de idiomas promedio, sintió una fuerte sensación de insuficiencia cuando se matriculó en la universidad. Por ejemplo, como origen de todas las lenguas en el continente norte, la antigua lengua de Feisak era algo que todos los hijos de los nobles y de la clase rica aprenderían desde una edad temprana. Por el contrario, solo hizo el primer contacto con él en la universidad. Enfrentó muchos aspectos similares durante su carrera escolar. Klein casi lo dio todo y, a menudo, se quedaba despierto hasta altas horas de la noche y se despertaba temprano antes de apenas alcanzar a los demás, lo que finalmente le permitió graduarse con resultados promedio. Los recuerdos sobre su hermano mayor y su hermana menor permanecieron activos en la mente de Zhou Mingrui hasta que abrió el pomo de la puerta. Solo entonces se despertó y recordó que tenía un revólver en la mano. Este era un artículo semirregulado. Asustará a los niños. Además, todavía hay la herida en mi cabeza. Con Melissa llegando en cualquier momento, Zhou Mingrui presionó su sien y apresuradamente abrió el cajón de un escritorio y arrojó el revólver antes de cerrarlo de golpe. ¿Qué pasó? Melissa miró con curiosidad cuando escuchó la conmoción. Ella todavía estaba en la flor de su juventud. Aunque no tenía mucha comida nutritiva para comer, lo que hacía que su rostro fuera delgado y ligeramente pálido, su piel seguía siendo brillante mientras exudaba las vibraciones de una niña. Cuando Zhou Mingrui vio los ojos marrones de su hermana mirar hacia arriba, se compuso a la fuerza y tomó un objeto junto a su mano antes de cerrar tranquilamente el cajón para ocultar la existencia del revólver. Colocó la otra mano sobre la sien. La textura confirma que su herida ya había sanado. Sacó un reloj de bolsillo plateado con hojas de enredadera y presionó suavemente la parte superior, haciendo que la tapa se abriera. Era una foto del padre de los hermanos. Era el objeto más valioso que dejó el sargento del ejército real, pero al ser un objeto de segunda mano, a menudo funcionaba mal de vez en cuando en los últimos años a pesar de que había contratado a un relojero para que lo arreglara. Había avergonzado a Benson, quien disfrutó llevándolo consigo para elevar su estatus muchas veces, por lo que al final fue desechado en casa. Había que decir que quizás Melissa sí tenía talento en maquinaria. Después de comprender los principios detrás del reloj, tomó prestadas las herramientas de su escuela técnica para jugar con el reloj de bolsillo. Recientemente, incluso afirmó haberlo arreglado. Zhou Mingrui miró la tapa abierta del reloj y vio que la segunda mano no se movía. Subconscientemente, giró la esfera superior para darle cuerda al reloj de bolsillo. Sin embargo, a pesar de darle varias vueltas, no escuchó el sonido de resortes tensos. El segundero permaneció inmóvil. Parece que está roto otra vez. Miró a su hermana mientras intentaba encontrar un tema de conversación. Melissa le lanzó una mirada inexpresiva y rápidamente se acercó para llevarse el reloj de bolsillo. Se paró en su lugar y levantó el botón que estaba encima del reloj de bolsillo. Con unos sencillos giros sonó el tic-tac de la segunda mano. Por lo general, no es levantar el botón para ajustar la hora. La expresión de Zhou Mingrui inmediatamente se quedó en blanco. En ese momento sonó una campana procedente de una catedral lejana. Sonó 6 veces, sonando distante y etéreo. Melissa inclinó la cabeza para escucharlo y levantó el botón una vez más. Después de eso, lo giró para sincronizar la hora. Ahora está bien, dijo simplemente sin emoción. Luego presionó el botón superior y le devolvió el reloj de bolsillo a Zhou Mingrui. Zhou Mingrui devolvió una sonrisa cortésmente avergonzado. Melissa le dio a su hermano mayor una mirada penetrante antes de girarse para caminar hacia el armario. Se llevó los artículos de tocador y la toalla antes de abrir la puerta para irse. Se dirigió al baño público. ¿Por qué su expresión tenía una mirada de menosprecio y resignación? ¿Es una mirada de amor y preocupación por un hermano retrasado? Zhou Mingrui bajó la cabeza y se rió entre dientes. Cerró la tapa del reloj de bolsillo con un clic antes de volver a abrirlo. Repitió esta acción mientras sus pensamientos ociosos se centraban en una pregunta. Klein se suicidó sin silenciador. Bueno,
Por ahora lo consideraré un suicidio. Su suicidio debería haber causado una gran conmoción. Sin embargo, Melissa, que estaba a solo un muro de distancia, no se dio cuenta en absoluto. ¿Estaba durmiendo demasiado profundamente? Oh, para empezar, ¿el suicidio de Klein está envuelto en un misterio? Haga clic. El reloj de bolsillo se abrió. Clac. El reloj de bolsillo cerrado. Melissa regresó de lavarse y vio el acto subconsciente de su hermano de abrir y cerrar constantemente el reloj de bolsillo. Su mirada volvió a estar cubierta de exasperación mientras decía con voz dulce: Klein, saca todo el pan restante. Recuerda comprar unos nuevos hoy. También hay carne y guisantes. Tu entrevista es pronto. Te haré cordero guisado con guisantes. Mientras hablaba, sacó una estufa de un rincón. Con un poco de carbón hirvió una olla con agua caliente. Antes de que el agua hirviera, abrió el cajón más bajo del armario y sacó lo que parecía una lata de hojas de té de calidad inferior. Arrojó unas 10 hojas en la olla y fingió que era té de verdad. Melissa sirvió 2 grandes tazas de té mientras compartía 2 trozos de pan de centeno con zhou-mingrui sobre el té. No se mezcla aserrín ni exceso de gluten, pero es poco apetecible. Zhou-mingrui todavía se sentía débil y moría de hambre. Se obligó a tragar el pan con el té mientras se quejaba interiormente. Melissa terminó de comer unos minutos después. Después de ajustar su cabello negro que llegaba hasta su chaleco, miró a Zhou-mingrui y dijo: recuerda comprar pan fresco. Todo lo que necesitamos son 8 libras. Hace calor, por lo que el pan se echa a perder fácilmente. Además, compra el cordero y los guisantes. Recuerda comprarlos. De hecho, estaba mostrando preocupación por su aburrido hermano. Incluso tuvo que repetirlo para enfatizarlo otra vez. Zhou-mingrui asintió con una sonrisa. Muy bien. Respecto a la libra del reino Loen, Zhou-mingrui comparó la memoria muscular de Klein con la suya. Creía que era cerca de medio kilogramo de lo que estaba acostumbrado. Melissa no dijo nada más. Se puso de pie y arregló el área. Después de empacar el último trozo de pan para el almuerzo, se puso una gorra de velo hecha jirones que su madre dejó atrás, recogió una bolsa cosida que usaba para llevar sus libros y artículos de papelería y se preparó para irse. No era domingo, por lo que tenía un día entero de clases a las que asistir. Caminar desde su apartamento hasta la escuela técnica de Tingen duró unos 50 minutos. Había carruajes de caballos públicos que costaban 1 centavo el kilómetro con un límite de 4 peniques en la ciudad y 6 peniques en las afueras de la ciudad. Para ahorrar dinero, Melissa salía con anticipación y caminaba a la escuela. Momentos después de abrir la puerta principal, hizo una pausa en sus pasos y giró su cuerpo hasta la mitad, diciendo: Klein, no compres demasiado cordero ni guisantes. Benson podría regresar el domingo. Ah, y recuerda que solo necesitamos 8 libras de pan. Está bien. Claro, respondió exasperadamente a Zhou-mingrui. Al mismo tiempo, repitió varias veces la palabra Sunday en su cabeza. En el continente norte, un año también se dividió en 12 meses. Cada año había 365 o 366 días. Una semana también se dividió en 7 días. La división de meses fue el resultado de observaciones astronómicas. Esto hizo que Zhou-mingrui sospechara si estaba en un mundo paralelo. En cuanto a la división de días, fue resultado de la religión. Esto se debía a que el continente norte tenía 7 dioses ortodoxos: el sol eterno ardiente, el señor de las tormentas, el dios del conocimiento y la sabiduría, la diosa de la noche, la madre tierra, el dios de la guerra y el dios del vapor y la maquinaria. Al ver a su hermana cerrar la puerta e irse, Zhou-mingrui suspiró de repente. Pronto, sus pensamientos se centraron en el ritual de mejora de la suerte. Lo siento, realmente deseo volver a casa. Volviendo a su silla, volvió a oír sonar las campanas de la lejana catedral. Continuó 7 veces antes de que Zhou-mingrui se levantara lentamente. Se acercó al armario y sacó su ropa. Un chaleco negro con un traje a juego, pantalones ajustados a sus piernas, un sombrero de copa partido por la mitad y su débil aire erudito hicieron que Zhou-mingrui sintiera como si estuviera viendo un drama inglés ambientado en la época victoriana. De repente murmuró suavemente mientras sacudía la cabeza con una sonrisa irónica: no voy a ir a una entrevista. Todo lo que estoy haciendo es comprar algunos ingredientes para prepararme para mi ritual de mejora de la suerte. Klein estaba tan preocupado por su inminente entrevista que se convirtió en instinto.
Cuando no estaba lo suficientemente concentrado, habitualmente vestía su único conjunto de ropa decente. Después de respirar, Zhou Mingrui se quitó el traje y el chaleco y cambió a un abrigo de color amarillo parduzco. También cambió a un sombrero de fieltro con un borde redondeado del mismo color. Una vez hecho su traje, caminó hacia el costado de la cama y levantó un cojín cuadrado. Metió la mano en un agujero discreto debajo y rebuscó antes de encontrar una capa intermedia. Cuando retrajo su mano derecha, había un rollo de notas en su palma. Había alrededor de 8 notas con colores verde oscuro descoloridos. Estos fueron todos los ahorros que Benson tenía en este momento. Incluso incluía los gastos de manutención de los 3 días siguientes. 2 de ellos eran billetes de 5 soli y el resto eran billetes de 1 soli. En el sistema monetario del reino de Loen, soli ocupó el segundo lugar. Se originó a partir de antiguas monedas de plata. 1 soli equivalía a 12 peniques de cobre. Tenían denominaciones de 1 y 5 soli. En la cima del sistema monetario estaba la libra de oro. También estaban basados en papel, pero estaban garantizados con oro y fijados directamente. 1 libra de oro equivalía a 20 soli. Tenían denominaciones de 1, 5 y 10 libras de oro. Zhou Mingrui extendió una nota y olió la tenue tinta única. Este era el olor a dinero. Quizás como resultado de los fragmentos de memoria de Klein o de su constante deseo de dinero, Zhou Mingrui sintió que se había enamorado instantáneamente de estas notas. Mira, sus diseños son tan hermosos. Hace que el severo y anticuado Jorge III y sus 2 bigotes parezcan especialmente adorables. Mira, la marca de agua que se puede ver cuando la nota se coloca contra la luz del sol es muy atractiva. El exquisito diseño de la etiqueta antifalsificación la hace completamente diferente de esos idiotas falsos y elegantes. Zhou Mingrui lo admiró durante casi 1 minuto antes de sacar 2 notas de 1 solo sol. Luego enrolló las notas restantes y las volvió a meter en la capa oculta del cojín. Después de arreglar y aplanar la tela alrededor del agujero, Zhou Mingrui dobló cuidadosamente las 2 notas que había sacado y las colocó en el bolsillo izquierdo de su chaqueta de color amarillo parduzco. Separó los billetes de los pocos peniques que llevaba en el bolsillo del pantalón. Una vez hecho todo esto, colocó una llave en su bolsillo derecho y trajo consigo una bolsa de papel de color marrón oscuro y rápidamente caminó hacia la puerta. Sus pasos arrastrando los pies disminuyeron desde un ritmo rápido hasta que finalmente se detuvo. Zhou Mingrui se paró junto a la puerta y no estaba seguro de cuándo ya había empezado a fruncir el ceño. El suicidio de Klein estuvo plagado de peculiaridades. ¿Encontraría algún accidente si se fuera así? Después de pensarlo profundamente, Zhou Mingrui regresó a su escritorio y abrió el cajón. Luego sacó el reluciente revólver de latón. Esta era la única arma defensiva que se le ocurría y era la única arma con suficiente poder. Aunque nunca había practicado tiro, simplemente sacar un revólver así definitivamente intimidaría a cualquiera. Acarició el metal frío del revólver antes de meterlo en el bolsillo donde estaban sus notas. Agarró el dinero en la palma de su mano mientras sus dedos presionaban el mango del arma. Estaba perfectamente oculto. Sintiéndose seguro, el que sabía un poco de todo de repente se preocupó. ¿Terminaría fallando? Inundado por semejante pensamiento, Zhou Mingrui rápidamente pensó en una solución. Sacó el revólver y soltó el cilindro. Luego alineó la recámara vacía que fue el resultado del suicida a lo largo del martillo del arma antes de cerrarla. De esta manera, incluso si hubiera un fallo de encendido, dispararía una bala vacía. Después de guardar su revólver en su bolsillo, Zhou Mingrui guardó su mano izquierda allí. Presionó su sombrero con la mano derecha y abrió la puerta antes de irse. El pasillo durante el día permaneció oscuro mientras la luz solar limitada brillaba desde la ventana situada al final del pasillo. Zhou Mingrui bajó rápidamente las escaleras y salió del apartamento antes de disfrutar del brillo y la calidez del sol. Aunque era casi julio, todavía se consideraba mediados de verano. Sin embargo, Tingen estaba situada al norte del reino de Loen, por lo que tenía características climáticas únicas. La temperatura anual más alta no fue ni siquiera de 30 grados en la Tierra, con mañanas aún más frescas. Sin embargo, las calles estaban inundadas de agua sucia y basura esparcida. Según los recuerdos de Klein, esto no era raro en comunidades de bajos ingresos, incluso si había alcantarillas. Después de todo, había demasiadas personas y personas necesarias para sobrevivir.
Ven y prueba nuestro delicioso pescado asado. Sopa de ostras fresca y caliente. Bebe un plato por la mañana y siéntete vigorizado todo el día. Pescado fresco del puerto por solo 5 peniques cada uno. Muffins y sopa de anguila son la combinación perfecta. Caracola, caracola, caracola. Verduras recién arrancadas de las fincas fuera de la ciudad, barato y fresco. Los vendedores ambulantes móviles que vendían verduras, frutas y comida caliente gritaban por las calles mientras hacían señas a los peatones que corrían. Algunos de ellos se detendrían y compararían cuidadosamente antes de comprar. Otros agitaban las manos con impaciencia porque aún no habían encontrado trabajo para el día. Zhou Mingrui olió el aire que mezclaba aromas nocivos y fragantes. Mientras apretaba el revólver con fuerza en su mano izquierda, sostenía las notas con fuerza. Se presionó el sombrero con la mano derecha mientras pasaba por la concurrida calle, encorvándose un poco. Seguramente habría ladrones en las zonas pobladas. Además, a esta calle no le faltaban ciudadanos pobres que trabajaban a tiempo parcial después de perder sus empleos anteriores. También había niños hambrientos que eran explotados por adultos para cumplir sus órdenes. Siguió adelante hasta llegar a un punto en el que la aglomeración a su alrededor volvió a la normalidad. Enderezó la espalda y levantó la cabeza para mirar calle abajo. Había un acordeonista vagabundo tocando en la calle. La melodía era a veces agradable, a veces ferviente. A su lado había varios niños vestidos con ropas andrajosas y tez cetrina debido a la desnutrición. Escucharon la música y pasaron al ritmo, bailando coreografías hechas por ellos mismos. Sus rostros estaban llenos de alegría como si fueran un príncipe o un ángel. Pasó una mujer inexpresiva. Su falda estaba sucia y su piel apagada. Su mirada parecía apagada y lenta. Solo cuando miró al grupo de niños hizo un leve destello brillante. Era como si se hubiera visto a sí misma desde hace 3 décadas. Zhou Mingrui la alcanzó y giró hacia otra calle antes de detenerse en Smirin Bakery. La propietaria de la panadería era una abuela de más de 70 años llamada Wendy Smirin. Su cabello era completamente blanco grisáceo y siempre llevaba una sonrisa genial. Desde el comienzo de los recuerdos de Klein, ella había estado aquí vendiendo pan y pasteles. Oh, las galletas Tingen y los pasteles de limón que hornea son muy deliciosos. Zhou Mingrui tragó un bocado de saliva y sonrió. Señora Smirin, 8 libras de pan de centeno. Ah, querido Klein, ¿dónde está Benson? ¿No ha vuelto? Preguntó Wendy sonriendo. En unos días más, respondió vagamente a Zhou Mingrui. Mientras Wendy tomaba el pan de centeno, suspiró. Seguro que es un muchacho trabajador. Tendrá una buena esposa. Al decir esto, las comisuras de sus labios se curvaron mientras decía juguetonamente, todo está bien ahora. Ya te has graduado. Eres un graduado en historia de nuestra universidad Koyo. Pronto podrás ganar dinero. No deberías quedarte en el apartamento en el que vives actualmente. Como mínimo, deberías tener un baño al que puedas llamar tuyo. Señora Smirin, hoy parece ser una mujer joven y enérgica. Todo lo que Zhou Mingrui pudo hacer fue responder con una sonrisa seca. Si Klein aprobara con éxito su entrevista y se convirtiera en profesor en la Universidad de Tingen, era cierto que su familia ascendería inmediatamente a un nivel socioeconómico más alto. En sus fragmentos de memoria, una vez había fantaseado con alquilar un bungalow en los suburbios. Habría 5 o 6 habitaciones, 2 baños, un enorme balcón arriba, 2 habitaciones, un comedor, una sala de estar, una cocina, un baño y un trastero subterráneo en el primer piso. Este no fue un sueño de deseos. Incluso un profesor en periodo de prueba en la Universidad de Tingen tendría un salario semanal de 2 libras de oro. Después del periodo de prueba, el salario se elevaría a 3 libras de oro y 10 soli. Había que saber que a pesar de trabajar durante tantos años, el hermano de Klein, Benson, solo tenía un salario semanal de 1 libra y 10 soli. Los trabajadores comunes y corrientes de una fábrica ni siquiera recibían 1 libra, o en el mejor de los casos, un poco más. Y el alquiler de un bungalow era de unos 19 soli por libra y 18 soli. Esta es la diferencia entre ganar de 3 a 4.000 yuanes y ganar de 14 a 15.000 yuanes al mes. Zhou Mingrui murmuró para sí mismo. Sin embargo, todo esto se basó en la premisa de que aprobó las entrevistas de la Universidad de Tingen o de la Universidad de Backlund. No hubo muchas otras oportunidades.
Las personas sin ninguna conexión no pudieron obtener recomendaciones para convertirse en servidores públicos. Y quienes estudiaron historia tenían oportunidades laborales más limitadas. No había mucha demanda de consultores privados por parte de los aristócratas, los bancos o los magnates industriales. Teniendo en cuenta que el conocimiento que Klein captó estaba fragmentado e incompleto, Zhou Mingrui se sintió incómodo y culpable por las expectativas que la señora Smirin tenía de él. No, siempre he sido tan joven, respondió Wendy con humor. Mientras hablaba, metió los 16 panes de centeno que había pesado en la bolsa de papel marrón que había traído Zhou Mingrui. Extendió su mano derecha y dijo, 9 pence. Cada pan de centeno pesaba alrededor de media libra, ya que las diferencias eran inevitables. 9 peniques. ¿No fueron 11 peniques hace 2 días? Desafortunadamente, fue traicionado en su vejez. Cuesta 15 peniques el mes anterior al mes de la quinta época. Hay que agradecer a las personas combinadas de la Iglesia del Eterno por la derogación de la ley de cereales. La antigua familia real dijo Wendy mientras la familia Sauron y otros aristócratas. Zhou Mingrui asintió con vago reconocimiento en el Palacio del Arce Blanco. Los recuerdos de Klein sobre esto estaban conocimientos tan generales. Lo único que recordaba era que el principio fundamental de la ley de cereales era proteger los precios de los productos agrícolas nacionales. Zhou Mingrui, una vez que los precios subieron a cierto nivel, se detuvieron las importaciones de cereales de países del sur de sombrero puntiagudo con la cara pintada y dijo, ¿por qué la gente protestaría por el acto? Es razonable, sin decir mucho. La mujer inmediatamente dijo sacando el revólver. Señor, usted es el primero aquí hoy, y le entregó una a la señora Smirin. Le dieron 3 peniques las de cobre cosas por gratis cambio. Cuestan más. Rellenándolos en el bolsillo de su pantalón, en silencio y tomó la bolsa de papel que contenía el pan y se dirigió al mercado, cualesquiera que fueran. Él los rechazaría firmemente a todos. Estaba trabajando duro para el cordero guisado con guisantes que su hermana había exhortado. Que transmigré aquí. Había una plaza municipal en la intersección de Iron Cross cuyo rostro estaba pintado de rojo y amarillo. Allí se levantaron muchas tiendas de campaña a la tienda baja. Vestidos con atuendos extraños y divertidos repartían folletos. Iluminados solo por varios rayos de luz mañana por la filtrarse en el interior. Zhou Mingrui una mesa cubierta con tarjetas de papel mientras leía su contenido débilmente con poca iluminación. A Melissa definitivamente con el sombrero puntiagudo sin embargo afectada en absoluto cuesta la entrada. Su largo vestido negro se deslizó como si se moviera sobre el agua mientras justo ella se acercaba a la mesa. Preguntarle a un payaso con el rostro pintado de rojo y amarillo una vela. Una voz la tenue luz amarilla parpadeó. ¿Te gustaría haciendo que el interior de la tienda pareciera brillante y oscuro al mismo tiempo? Giró la cabeza instantáneamente añadió un sombrero puntiagudo más misteriosa largo negro parada frente a una tienda corta. Se sentó en silencio. Su rostro estaba manchado recorriendo las rojas y amarillas sobre la mesa donde eran de un profundo familiares como el mago, el emperador, el ahorcado cabeza en respuesta, etc. No tenía dinero extra para adivinar. Una la mujer se rió y dijo, me pregunto si él también era un compatriota mío. Zhou Mingrui murmuró inconscientemente. Se quedó estupefacto antes de que pudiera terminar de mirar las cartas abiertas sobre la mesa. A las cartas del tarot en la tener adivinaciones y las cartas del tarot de la tierra de las manos para juntar todas las utilizadas para la adivinación. Los apiló en una baraja simplemente y los tenían gráficos que representaban primero baraja las cartas y corta la baraja. Atepta, dijo el adivino del circo con recordó los orígenes de la adivinación del tarot en este mundo. Preguntó no se originó a partir de los 7 dioses ortodoxos. La pintura amarilla y roja en el rostro de la divina se retorció fue mientras revelaba una de la República Intis de esa época. Por supuesto, gusta. El destino de todos solo puede ser desentrañado por ellos mismos. Este señor Roselle inventó la máquina de vapor de ello. Mejoró el velero. Derrocó inmediatamente el reino con cautela. Y fue reconocido por el dios de la artesanía. Requiere tarifas adicionales. También se convirtió en el primer cónsul de la República de teclados. Más tarde, invadió otras naciones y puso al Embur y otras naciones visiblemente desconcertado antes de finalmente decir ahogado, el imperio Feisak y otras poderosas naciones del continente norte se inclinaron ante la República Intis. A partir de entonces, después de eso, la República se cambió a un para barajar y cortar la baraja con el autoproclamado emperador César. Fue durante el gobierno de Roselle que la Iglesia de la Artesanía recibió su primera revelación pública las cartas con ambas manos y las miró atentamente durante un rato. El dios de la artesanía fue cambiado por el dios del vapor y la maquinaria. Lo siento, Roselle también inventó la adivinación del preguntar. También estableció el sistema contemporáneo de cartas en papel y también había investigado las cartas del tarot. Había muchos estilos familiares con los que Zhou Mingrui estaba familiarizado, y futuro, como upgrade. Este era un tipo de adivinación como parte de la interpretación además, de las cartas las flotas marinas que envió descubrieron una ruta cuando marítima se conducía al continente simbolizaban el mares tormentosos el presente y el futuro.
Esto La también adivina inició asintió la era primero, del colonialismo. luego rizó los labios para revelar una sonrisa y dijo: fue traicionado entonces, en su vejez. por favor, En el reorganiza año la baraja. 1198 de la quinta Realmente época, solo fue puedes asesinado obtener por las las fuerzas tarjetas que combinadas deseas de la y sabes Iglesia del sobre qué te Eterno Sol gustaría Ardiente. preguntar. La antigua familia ¿Me real estabas Intis, engañando la hace familia un Sauron momento? y otros aristócratas. ¿Tienes que ser tan mezquino? Finalmente murió No en el pregunté palacio solo del Arce unas Blanco. cuantas veces si este sería un servicio Recordar gratuito. conocimientos tan Las generales mejillas de de repente Thaumin le Grui hizo se palmar. movieron un poco. ¿Podría ser este un Respiró hondo y estudiante de recuperó último la baraja año del en tarot para transmigración? reorganizarla Con y esto en cortarla. mente, Esta Thaumin vez Grui no estaba habrá intrigado ningún al problema, ver cómo eran ¿verdad? las cartas del tarot. Volvió a Por lo colocar la tanto, plataforma ya asintió hacia la cortada mujer sobre de el sombrero mesa. puntiagudo con No la hay cara problema. pintada y dijo: Si la el precio, adivina extendió bueno, los dedos es y escogió razonable, una lo carta de lo intentaré. alto de la baraja. La mujer Luego lo inmediatamente colocó en dijo el lado riendo: izquierdo de Señor, Thaumin Grui. usted es el Su primero voz aquí iba hoy, cada vez así más que baja está en la mientras casa. hablaba. Esta tarjeta simboliza tu pasado. Esta tarjeta simboliza tu presente. El adivino colocó la segunda carta justo delante de Thaumin Grui. Luego, eligió la tercera carta y la puso en el lado derecho de Thaumin Grui. Esta tarjeta simboliza el futuro. Muy bien, ¿qué tarjeta te gustaría ver primero? La adivina levantó la cabeza después de completar la colocación de las cartas y miró profundamente a Thaumin Grui con sus ojos azul grisáceo. Echaré un vistazo primero al present, dijo Thaumin Grui después de pensarlo un poco. El adivino asintió lentamente y volteó la carta del tarot que estaba directamente frente a Thaumin Grui. En esta tarjeta se representaba a un personaje vestido de colores, con un tocado andrajoso y un palo sobre el hombro. Había un atado colgado en el extremo del palo y un cachorro lo seguía. Estaba numerado 0. The Fool. La adivina leyó ligeramente el nombre de la tarjeta con sus ojos azul grisáceo pegados a Thaumin Grui. ¿El tonto? ¿La carta 0 del tarot? ¿Un comienzo? ¿Un nuevo comienzo con todo tipo de posibilidades? Thaumin Grui ni siquiera era considerado un entusiasta aficionado del tarot, por lo que solo podía hacer una interpretación aproximada basada en sus propias impresiones sobre el tarot. Justo cuando el adivino estaba a punto de decir algo, de repente se abrieron las cortinas de tela de la tienda. El rayo de sol que brillaba era tan cegador que provocó que Thaumin Grui, mirando hacia atrás, le estrechara instintivamente los ojos. ¿Por qué te haces pasar por mí otra vez? Mi trabajo es encargarme de la adivinación para la gente. La voz de una mujer gruñó enojada. Vuelve a tu publicación rápidamente. Debes recordar que eres solo un entrenador de animales. ¿Un entrenador de animales? Los ojos de Thaumin Grui ya se habían adaptado a la luz. Vio a una mujer de aspecto similar que también llevaba un sombrero puntiagudo con un vestido negro, con el rostro pintado de rojo y amarillo también. La única diferencia era que era más alta y tenía un físico más delgado. La mujer que estaba sentada frente a él inmediatamente se puso de pie y dijo con descontento: no me importa esto, es solo que me gusta hacer esto. Pero tengo que decir que mi adivinación e interpretación pueden ser realmente precisas a veces. Lo digo en serio. Habló y levantó su vestido para moverse desde el costado de la mesa antes de alejarse rápidamente de la tienda. Señor, ¿le gustaría que le interpretara sus tarjetas? El verdadero adivino miró a Thaumin Grui y preguntó con una sonrisa. Los labios de Thaumin Grui se movieron y le preguntaron sinceramente: ¿es gratis? No, respondió el verdadero adivino. Entonces olvídalo. Thaumin Grui echó las manos hacia atrás y se las guardó en los bolsillos. Agarró su revólver y su dinero antes de agacharse nuevamente para salir de la tienda. La naiva. ¿De hecho consiguió que un adivino fuera su adivino? ¿Un adiestrador de animales que no quería ser adivino no era un buen payaso? Thaumin Grui rápidamente dejó atrás este asunto. Gastó 7 peniques en el mercado de lechuga y carne, por 1 libra de cordero no tan bueno. Luego, también compró unas tiernas habas, repollo, cebollas, patatas y otros artículos. Junto con el pan que compró antes, gastó un total de 25 centavos de cobre, que se convirtieron en 2 soli y 1 penique. Realmente no hay suficiente para gastar. Esmanul Benson. Thaumin Grui no solo había gastado los 2 billetes que había traído consigo, sino que también era necesario que los rellenara con el centavo que tenía en el bolsillo. Simplemente suspiró y no pensó más en ello mientras se apresuraba a regresar a casa. Con el alimento básico ahora podría llevar a cabo el ritual de mejora de la suerte. Después de que los inquilinos del segundo piso se marcharon gradualmente, Thaumin Grui todavía no tenía prisa por llevar a cabo el ritual. En cambio,
Tradujo las bendiciones del Señor inmortal del cielo y la tierra y frases relacionadas al antiguo idioma Feysak, así como al idioma Loen. Tenía la intención de volver a probar el ritual al día siguiente en esos idiomas locales si el encantamiento original no surtía efecto. Después de todo, tuvo que tener en cuenta las diferencias entre los dos mundos. En Roma, haz lo que hacen los romanos. En cuanto a traducirlo a una antigua oración ritual que utilizaba el idioma dedicado de Hermes, Zhou Mingrui tuvo dificultades para completarlo debido a su falta de vocabulario. Después de prepararlo todo, finalmente sacó las 4 hogazas de pan de centeno. Colocó uno en la esquina donde originalmente estaba la estufa de carbón, uno en la parte interior del espejo de vestir, uno en la parte superior del armario donde se unían 2 paredes y otro en el lado derecho de la mesa de estudio donde se guardaban artículos diversos. Guardado. Respirando profundamente, Zhou Mingrui llegó al centro de la habitación y pasó unos minutos para calmarse. Luego dio un paso solemne hacia adelante y dio la forma de un cuadrado en el sentido contrario a las agujas del reloj. Cuando dio el primer paso, cantó en un susurro bajo: «Bendiciones surgen del Señor inmortal del cielo y la tierra». El segundo paso, cantó sinceramente: «Bendiciones surgen del cielo Señor del cielo y la tierra». En el tercer paso, Zhou Mingrui exhaló un susurro: «Las bendiciones provienen del exaltado tearca del cielo y la tierra». En el cuarto paso, escupió un mal aliento y meditó en concentración. «Las bendiciones surgen de los celestiales dignos del cielo y la tierra». Cuando regresó al lugar original, Zhou Mingrui cerró los ojos y esperó en su lugar un resultado. Tenía algo de anticipación, algo de inquietud, algo de esperanza y algo de miedo. ¿Podría regresar? ¿Habría algún efecto? ¿Podría haber alguna situación inesperada? Lo desconocido frente a él estaba contaminado con la luz carmesí de la esperanza. Los pensamientos de Zhou Mingrui giraban en su cabeza y le resultaba difícil sofocarlos. Fue en ese momento cuando de repente sintió que el aire circundante parecía detenerse, volviéndose espeso y misterioso. Inmediatamente después, se escuchó un susurro bajo junto a sus oídos que sonaba a veces real, a veces agudo, a veces imaginario, a veces seductor, a veces maníaco y a veces loco. Claramente no entendió el murmullo que continuó, pero Zhou Mingrui todavía no pudo evitar querer escucharlo y distinguir lo que decía. Su cabeza volvió a sentir dolor. Era tan doloroso que parecía como si alguien le hubiera clavado una varilla de perforación de acero. Zhou Mingrui solo sintió que su cabeza iba a explotar. Sus pensamientos estaban llenos de una psicodélica de colores. Sabía que algo andaba mal y trató de abrir los ojos. Sin embargo, ni siquiera pudo completar una acción tan simple. Todo su cuerpo se estaba volviendo cada vez más tenso y sentía que podía romperse en cualquier momento. En ese momento, surgió en la mente de Zhou Mingrui un pensamiento burlón. Si no buscaras la muerte, no morirías. Ya no podía soportarlo. Justo cuando su mente iba a romperse, los murmullos de voces se desvanecieron y su entorno se volvió muy tranquilo. El ambiente era errático. No era solo el estado de ánimo. Zhou Mingrui sintió que su propio cuerpo también pasaba por las mismas sensaciones. Intentó una vez más abrir los ojos, una tarea extremadamente fácil esta vez. Una niebla gris apareció sobre sus ojos, vaga e interminable. ¿Qué pasa con esta situación? Zhou Mingrui de repente miró a su alrededor y luego bajó la cabeza para descubrir que estaba flotando al borde de una niebla sin fin. La niebla fluía como agua y estaba salpicada de muchas estrellas carmesí. Algunos de ellos eran enormes mientras que otros eran pequeños. Había una sensación de que estaban escondidos en las profundidades, mientras que otros flotaban sobre la superficie de esta niebla parecida al agua. Mirando la vista aparentemente holográfica, Zhou Mingrui extendió su mano derecha de una manera medio confundida y medio exploradora para tratar de tocar el estar carmesí que aparentemente flotaba en la superficie. Estaba tratando de encontrar una manera de salir de este lugar. Cuando su mano tocó la superficie de esa estrella, de repente apareció una marca de agua desde el interior de su cuerpo y agitó las estrellas en una explosión carmesí. Parecía una quema de llamas onírica. Zhou Mingrui se asustó. Retrajo su mano derecha presa del pánico, pero accidentalmente tocó otra estrella carmesí. Como resultado, esta estrella también estalló con una luz espléndida. A su vez, Zhou Mingrui sintió que su mente estaba vacía y su espíritu se disipó. En la capital del reino Loen, Backlund,
Dentro de una lujosa villa en el Distrito Real. Audrey Hall se sentó frente a una cómoda. Las marcas eran anticuadas y había un espejo de bronce agrietado en la superficie. Espejo, espejo, despierta. En nombre de la familia Hall, te ordeno que despiertes. Cambió entre muchos dichos diferentes, pero no hubo reacción alguna del espejo. Después de más de 10 minutos, finalmente decidió darse por vencida y se hizo un puchero en señal de agravio. Ella dijo en un suave murmullo: el padre realmente me estaba mintiendo. Siempre me dice que este espejo era el tesoro del emperador oscuro del Imperio Romano y que es un objeto extraordinario. Su voz se alejó. El espejo de bronce que descansaba sobre la cómoda de repente brilló con una luz carmesí que la envolvía por completo. En el mar de Sonia, un velero de 3 mástiles que parecía una reliquia evidente navegaba a través de una tormenta. Alger Wilson estaba en cubierta, su cuerpo ondulaba con las corrientes en el mar, manteniendo el equilibrio fácilmente. Llevaba una túnica bordada con patrones de relámpagos y en su mano había una botella de vidrio de forma peculiar. A veces las burbujas ondeaban dentro de la botella, a veces la escarcha se convertía en nieve y a veces se podían ver signos de ráfagas de viento. Todavía nos falta la sangre del tiburón fantasma, murmuró Alger. Entonces, en ese momento, apareció una explosión carmesí en el espacio entre la botella de vidrio y la superficie de su palma. En un instante, envolvió también el entorno. En la niebla de niebla gris, Audrey Hall recuperó la vista. Comenzó a contar la situación en un estado de horror y confusión cuando notó la imagen borrosa de un hombre en el lado opuesto de ella haciendo lo mismo también. Inmediatamente después, ambos descubrieron a otra persona misteriosa parada no lejos de ellos que estaba envuelta en una niebla gris. El misterioso person no era otro que Zhou Mingrui. Estaba igualmente estupefacto. Señor, ¿dónde está esto? Audrey y Alger se sorprendieron al principio y guardaron silencio en el proceso. Luego, inmediatamente comenzaron a hablar al unísono. ¿Qué planeas hacer?